9 minutos para que el reloj marque la 1, mediodía en Canarias. Tiempo para abrir nuestro momentum de tertulia. Y esta mañana nos acompañan aquí en la mesa Manuel Mendívil, CEO y co-CEO de Arcano. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y Conrado Larroche, responsable de análisis y selección de fondos en DPM. Bienvenido, Conrado. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de tenerles esta mañana aquí para entrar en materia, como siempre, esa fotografía sobre el momentum. ¿Cómo está ese momento, el contexto en los mercados? Manuel, ¿quiere empezar? Positivo. Positivo sin lugar a dudas. Todo lo que estamos viendo ahora mismo, esta desaceleración en la inflación, los datos de empleo, los datos de crecimiento, apuntan realmente a lo que a principios de año tenía o se le daba una probabilidad negativa, el aterrizaje suave. Se está reflejando en los mercados y a la vuelta de la esquina tenemos las bajadas de tipos. Realmente no podemos quejarnos. Conrado. Bueno, yo creo que ha sido una semana cuanto menos histórica. O sea, llevábamos hablando, pues ni se sabe el tiempo, el liderazgo del mercado, de unas pocas compañías, a ver cuándo había esa rotación, y yo creo que la semana pasada, a raíz de eso, de ese dato tan malo o tan bueno de inflación, pues vemos que el mercado enseguida ha cambiado el chip y bueno, pues vamos a ver qué pasa el siguiente semestre. Bueno, el siguiente semestre ya acabamos de empezar el semestre, estamos ya un poco veraniegos, pero queda mucho por delante, es cierto. Y llegamos además, mirando precisamente lo que está por venir, a ese contexto, la batalla inflacionaria continúa. Vamos a ir metiéndonos en las declaraciones que han ido poniendo cada uno sobre la mesa, pero el Fondo Monetario Internacional ha sido de los últimos, ¿no? Advertir sobre cómo va ese proceso desinflacionario, dice que es lento y que por lo tanto ese discurso de tipos altos durante tiempo es para lo que nos tenemos que preparar en un momento de previsión de crecimiento estable. ¿Con qué escenario trabajan? ¿Qué escenario manejan, Conrado? Bueno, yo creo que es verdad que el FMI bueno, pues mira datos, yo creo que un poco más mirando hacia atrás, y vemos los datos más de los famosos nowcasts que te dicen un poco más la tendencia de ahora mismo de la inflación. Sí que vemos revisiones clarísimas a la baja. Creo que se ha cambiado el paso del mercado, bueno, ese primer trimestre, 4 meses de sorpresas al alza de la inflación, pues estamos en el lado contrario, y sí que hemos visto una cierta desaceleración pues en el crecimiento, que es verdad que veníamos de crecimientos espectaculares último trimestre del año, principios de este año, y yo creo que esa combinación con las ganas que tienen los bancos centrales de bajar tipos, ya no hay excusas, salvo sorpresa mayúscula que no la veo por ningún lado. Pues creo que tenemos aquí ya la primera bajada de cara a septiembre, y el mercado ya pone en precio que 2, casi 3. Entonces, bueno, parece que la FED, si tiene, que sabéis que tiene esos dos mandatos de estabilidad en el empleo y inflación, en cuanto ve la inflación un poco por debajo del 3%, se empieza a mirar el otro lado, y como el otro lado se desacelera un poco, pues bueno, excusa perfecta para las primeras bajadas de tipos. Después, si queréis, tiramos un poco de lo que ha estado diciendo Powell, que ha hablado mucho. Ese escenario base, Manuel. Bueno, nuestro escenario es de ralentización del rally que hemos visto, sin lugar a dudas, pero con el fondo de mercado positivo. Es perfectamente compatible el que los tipos se mantengan altos durante más tiempo y que tengamos bajadas de tipos. Es el escenario que comentaba Conrado, efectivamente, de 2 bajadas de aquí a fin de año o 3 en Estados Unidos. Más 4 adicionales en el 25, estamos hablando de 6 bajadas en 18 meses. Es un escenario, sin lugar a dudas, muy positivo para todas las clases de activos. O sea, no hace falta tener un doctorado en Chicago para saber que cuando suben los tipos, como pasó en el 2022, los activos caen, y cuando bajan pasa lo contrario. Y estamos a punto. Hemos empezado ya en Europa, pero muy tímidamente. Entonces, realmente el escenario, sin lugar a dudas, es positivo. Pero, como digo, es compatible con el hecho de que una vez que los tipos se estabilicen en niveles muy superiores a lo que hemos visto en el pasado. ¿Y esto por qué? Bueno, por un escenario de inflación que tampoco va a revertir a escenarios del pasado, y el resultante, desde luego, de la renta fija para la renta fija es el mejor escenario de todos. Tipos positivos, en torno al 2% en Europa, Euribor más o menos en esa ronda, y crecimiento con un poquito de inflación, perfecto. En esa receta, esa ensalada, vamos a alinearla con las palabras, ¿no?, que digan sus protagonistas, mirando esa data dependencia, ese data dependent. Hemos oído hablar a Powell
está en las cámaras del Congreso la semana pasada en Estados Unidos, esta semana también, y señalando de alguna manera cómo sigue en medio de la misma duda que hace tiempo sobre el momento del pivote, si se precipita nuevos problemas inflacionarios, si se retrasa, ahí sí lo que decías, el segundo mandato, estabilidad de precios y ese empleo, ese crecimiento económico. Y diciendo cómo ese objetivo del 2% no es, o sea, no tienen que tocarlo para llevar a cabo ese movimiento. En este escenario, de alguna manera, esta vez dibujando de alguna manera ese escenario de recortes, pero hasta qué punto la economía necesita esa rebaja de tipos en Estados Unidos y esas grietas o esos riesgos por dónde pueden llegar. Bueno, yo haría el comentario inicial. Nos hemos convertido todos en expertos macroeconomistas y no es tampoco tan necesario. Quiero decir, al final el timing, por ejemplo, de la primera bajada, que sea septiembre o que sea un mes o 2 meses más tarde, bueno, realmente no afecta. Lo importante es la dirección del viaje. Y esto también lo digo en el contexto de las palabras de Powell y de toda la especulación que se puede hacer antes de las elecciones y ahora con la política fiscal expansionista de Trump, que ha subido la probabilidad, lógicamente, de bajadas, etc. Realmente lo que yo creo que no hay absolutamente ninguna duda es que va a haber bajadas. Luego ya la quiniela sobre si es en septiembre y sobre si hay 3 o 2 este año, mira, realmente da igual. Es positivo que baje. Habiendo dicho lo cual... Bueno, hace falta, sí que hace falta, varias razones. Por un lado, por ejemplo, los fallidos, los delinquencies en las tarjetas de crédito norteamericanas están en niveles más altos de hace 11 años, con unos tipos de interés cerca del 20%, lógicamente, para las tarjetas de crédito. Los préstamos de coche, que también es un motor muy importante de la economía norteamericana, préstamos de coche para primera o segunda mano, están en niveles muy bajos por razón de que los costes, o sea, los tipos de interés que están pagando estos préstamos son muy altos respecto al pasado. Y aquí, bueno, y sin lugar a dudas, la madre de todas las razones o de las necesidades de bajada de tipos es el coste de la deuda pública norteamericana. Estamos ahora ya en $1 trillón inglés, solo el servicio de la deuda. Estos son los intereses. Entonces, más allá del volumen tremendo que he emitido, ¿no? Que lógicamente en estos niveles ya es una espiral hacia arriba muy difícil de contener. En ese contexto, mantener los tipos actuales es un suicidio. Los tipos tienen que bajar. Bueno, es verdad que ya llevamos tiempo hablando, porque hay una parte del mandato de la FED en el que pone 2%, ¿no? Es decir, objetivo 2%. Y ya llevamos mucho tiempo hablando que ese 2% sugieren de vez en cuando con sus declaraciones, el mercado lo ve así, que igual que pongo 2, ¿no? Pues puedo poner 2,5, puedo poner 3, ¿no? Es verdad que nuestra tesis también es de inflaciones un poco más altas que en el ciclo anterior, que tampoco es difícil, ¿no? Vuelta a una inflación normal. Eso te lleva a tipos más altos. Es verdad que como dice Manuel, pues tipos reales muy positivos, pues con ese nivel de coste, servicio de la deuda, es una presión muy grande que el mercado pues a veces le da por mirar y a veces no, y parece insostenible. Es verdad que siempre llega el momento y parece que es difícil ver que los gobiernos se pongan a tener un poco de disciplina fiscal y menos aún pues con un probable presidente americano que está completamente en el otro lado, ¿no? Medidas completamente expansionistas fiscalmente, bajadas de impuestos, tarifas pues a sus competidores. Entonces, calibrar ese coste que tiene la deuda, financiar ese déficit con tipos muy altos y muy positivos parece difícil. Pero es verdad que el otro componente que no se controla si tienes tipos muy bajos y hay medidas muy expansionistas fiscalmente es la inflación, ¿no? Entonces al final, pues todo ese dinamismo es lo complicado, pero coincido con Manuel que da igual si bajan 2, si bajan 3, si al final el tipo en finales del año que viene es el 4, es el 4,25, es verdad que la dirección ahora parece clara y es verdad que sostiene un poco un comportamiento positivo para nosotros, un poco más de la renta fija que de la renta variable desde el punto de partida de las valoraciones actuales. Bueno, miraremos más adelante la estrategia, pero voy a tirar de lo que estabas diciendo, porque decías, vamos a volver a una inflación normal.
Y en Sintra, ya hace unos días, escuchábamos a Lagarde decir que la batalla contra la inflación es en su conjunto, miraba al 2% en su conjunto, pero no decía que cada uno de los elementos, de los factores, tendría que llegar a ese 2%, mirando sobre todo a la de servicios. Hoy hemos tenido desaceleración de 0,1, 2,5% en la interanual, 2,9% la subyacente, y la de servicios sigue en el 4,1%. ¿Se admite de alguna manera, se asume que hay parte de esa inflación que se queda estructural? ¿Cuál es ahora mismo la lectura, ¿no?, de lo que está haciendo esa inflación? Aunque el objetivo parece que no se va a cambiar, pero... Bueno, yo, a tenor de lo que decía Powell hace unas semanas, es verdad que, oye, ¿por qué no descartar una vuelta a tipos muy bajos, inflaciones muy bajas? Sí, por supuesto, nada es descartable en esta vida, por supuesto, pero es verdad que parece que hay dinámicas estructurales, ¿no? Hablamos mucho de desglobalización, pues al final repatriar producción, factor productivo aquí es más caro, ¿no?, que las tarifas que se están imponiendo, el envejecimiento de la población. Bueno, hay varios factores estructurales que te pueden justificar transición energética, inflaciones más elevadas, con esa cantidad de dinero que se ha puesto en circulación y que parece que va a seguir siendo así, pues no parece que la disciplina fiscal vaya a estar por ningún lado. Si acaso los estados se pasarán por exceso más que por defecto, y eso, bueno, pues parece llevarte, inteligencia artificial aparte, a inflaciones un poco más elevadas. Pero bueno, es que una inflación un poco elevada también es bueno para ese servicio a la deuda, para pagar, ¿no? O sea, si esa inflación entre el 2 y el 4, yo creo que es un sweet spot con el que en general el mercado debería estar cómodo. Entonces, bueno, pues esas declaraciones preparando al mercado para, oye, pues vamos a estar ahí, pues no me parecen, oye, pues es la situación actual y no creo que sea malo. Yo tengo que romper una lanza en favor de la denostada inflación. La pobre inflación, que la hemos maltratado desde hace años. La inflación es, en determinados niveles bajos, no es que sea positiva, es muy positiva para una economía. Es una señal de dinamismo, es un síntoma de que hay competencia, es un síntoma de que hay buen consumo, es un síntoma también indirecto de que están subiendo los salarios, a mayor poder adquisitivo. Fíjate, desde el punto de vista de la renta fija, por ejemplo, desde que empezó la guerra en Ucrania en febrero del 22, en cada trimestre se estaba anunciando que los earnings, los resultados corporativos, iban a caer. Y era casi el mantra, ¿no? Los resultados corporativos en el Q1, en el Q2, en el Q3. Bueno, pues el Q1, Q2, Q3 y todo el 23 han sido entre buenos y espectaculares, en orden inverso. Empezaron espectaculares y luego buenos. Y en parte es por la inflación. Cada vez que nos quejamos de la inflación o sufrimos de la inflación cuando vamos a tomar el menú de la cafetería y cuesta 15 en lugar de 13 euros, hay una compañía pequeña, mediana o grande que se está beneficiando en el margen de un poquito en los precios. Y eso es lo que hemos visto, o sea, el trasladar costes salariales, costes de energía, costes de materias primas, etcétera. Bueno, pues hay dispersión, hay compañías y sectores que son más capaces que otros, pero lo cierto es que es bueno. Por eso los niveles que estamos hablando ahora de 2% no son terroríficos y me parece que se lo digan a Japón. O sea, eso, te iba a decir, igual mismo precisamente claro, no es... Claro, era el objetivo hace 10, 15 años y ahora resulta que seguimos hablando de la inflación como si fuera el gran dragón. Yo creo que niveles de crecimiento bajos, como siempre hemos tenido en Europa, compatibles con una inflación un poquito más baja, es el escenario ideal. Mirando ya, estábamos señalando como ya nos encontramos bueno, ya hemos pasado de hecho el 15, ya estamos en la segunda mitad de julio, segundo semestre en marcha y por lo tanto tengo que preguntarles a la hora de mirar ese horizonte cómo cambia la mirada con respecto a la primera mitad, ¿no? De dónde venimos, esas expectativas, lo que se ha corrido en el mercado. Es momento de rotación. ¿Cómo se hace la lectura en estos momentos? Manuel, desde Arcano. Empiezo yo. Bueno, a ver, yo pienso que en cualquier momento de mercado, el momento mejor o el momento peor, siempre hay un activo para comprar, una clase de activo, y una clase de activo para vender. Entonces, ¿hay razones para la rotación ahora mayores que en otros escenarios? Sí, hace 2 semanas el ratio de los large caps versus small caps en Estados Unidos estaba en máximos históricos. Y esto lo mismo en large caps de growth versus el value, lo mismo.
niveles del año 1999, el año 2000, o sea, 24 años de historia y no habíamos estado en este ratio tan digamos, hacia un lado, ¿no? ¿Y qué pasó el miércoles pasado? Lo ha comentado Conrado antes, pues rotación hacia los small y mid caps. Esto era de esperar, la reversión a la media funciona, suele funcionar en los mercados, de hecho es una de las pocas cosas a las cuales podemos contar, lo que no sabemos es el timing, y se está produciendo. Entonces, el caro o barato, pues al final siempre es lo que alimenta una decisión de inversión. Sin lugar a dudas, un escenario de bajada de tipos beneficia a los mid caps, sin lugar a dudas. Un escenario de Trump en el gobierno, bueno, pues también hay sectores que se van a ver beneficiados y otros perjudicados, beneficia a financieras, beneficia al sector defensa, perjudica notablemente a todo lo que es Asia y China por las tarifas arancelarias, etcétera. Entonces, perjudica al dólar también, ojo, a tenerlo en cuenta. Entonces, sin lugar a dudas, hay que rehacer, pero yo no creo que sea... Yo no creo que los electores y los gestores, yo no creo que tengamos una hojita en el calendario a mitad de año que decimos rotamos ahora, no. O sea, cada día de la semana y cada semana del mes te planteas si hay más valor en alguna otra parte del mercado, esto tanto en renta fija como en renta variable. ¿Asentías ahí, Conrado, sobre el dólar y Trump? Sí, bueno, sí. esa mirada al mercado. Sí, a ver, nosotros... Es verdad que la rotación la llevamos esperando tiempo, ¿no? Porque yo creo que pues, no es sano un mercado en el que solo tiran 5 compañías. Yo creo que estamos todos de acuerdo que al final por salud de la propia industria, pues el resto de compañías también pues, se merecen un poco responder a las expectativas y a sus beneficios que también son buenos, ¿no? Yo creo que el mercado no ha cambiado mucho. Si ves las expectativas de crecimiento de beneficios para el tercer trimestre, cuarto trimestre, el primer trimestre del año que viene, veías cómo convergían las large caps, o sea, todo este crecimiento que ha habido, que es verdad que se justifica el outperformance que ha habido de las large caps porque ha habido revisión de beneficios al alza, han crecido mucho más, pero es verdad que había una convergencia, me veías a partir del tercer trimestre, cuarto trimestre, y primer trimestre del año que viene, como las small caps, el crecimiento esperado ya era mayor que el de las principales compañías de Standard & Poor's. Entonces, tarde o temprano esa rotación tenía que venir. ¿Cómo ha venido? Pues muchas veces como pasa en el mercado. Pues de repente, ¿no? Hay un dato malo, el mercado activa el chip y se ha rotado y para poner en contexto, hablaba Manuel de que no habíamos visto esa dispersión desde el año 99, pero es que han sido los 4 y vamos camino al 5.º día de outperformance de las small caps con respecto a el mayor comportamiento relativo mejor de las small caps contra las large caps de tecnología desde el año 2000. O sea, va en camino a hacer un más 12% mejor en 4 o 5 días un sector que el otro, ¿no? Entonces, nosotros sí que es verdad que el mercado necesita siempre a lo mejor algo que no sabemos qué es para empezar a rotar y sí que vemos que con un dólar que parece que con Trump sí que debería ser tendente a depreciarse, creo que el rally se podría expandir un poco más y nosotros pues también la parte europea la vemos con buenos ojos. Bueno, llega entonces a la hora de mirar, hay que sacar un poquito más, mirando esa estrategia en renta fija, en renta variable, poder ir definiendo un poco más y arrojar, ¿no? Un poco de luz, sobre todo a todos los espectadores que nos mojemos. Pues venga, sí, yo lo tengo que pedir. A mojarse. Venga, ¿quién empieza? Bueno, si queréis nosotros vamos, como hemos puesto el foco en Europa, pues nosotros estamos muy positivos. Un sector que claramente es proxy de los tipos de interés, que cotiza con un descuento importante y sus dinámicas operativas son muy buenas, son los rates en Europa. Nosotros estamos muy positivos. Han caído mucho, ahora es verdad que lo vienen haciendo bien pues el último mes y pico. Pero sí que es verdad que es un sector que la dinámica operativa es buena, Manuel lo sabrá porque tienen también la parte de real estate, mercados privados, la demanda está ahí, se puede trasladar los incrementos de inflación a los inquilinos y oye, pues gracias a cotizar
el mercado se pone más nervioso y pues tienes la oportunidad de comprar activos inmobiliarios buenos en los sectores que tú más o menos elijas con descuentos importantes. Y poner otro activo que creo que se beneficia también de esas bajadas de tipos y porque está en otro entorno completamente distinto, nosotros estamos muy positivos con el yen. Vía, pues a lo mejor small caps japonesas, que a lo mejor es más consumo doméstico, vemos ahí inflación, vemos subidas salariales espectaculares y el gap entre tipos de interés muy altos en Estados Unidos y en Europa y el tipo de interés en Japón vemos que se va a comprimir, por lo tanto un viento de cola para el yen, digo, por salirnos un poco de lo habitual. Y por lo que decías hace un momento, ¿no? De no estar de inflación, no, pues ahí está, que ya vuelven. Manuel, desde Arcano. Quizá por centrarnos en la renta fija, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha mencionado Conrado. Desde el punto de vista de la renta fija, el debate desde hace 2 años, desde que empezaron a subir los tipos, es en qué punto de la curva de la duración nos situamos y del riesgo de crédito, ¿no? Al final, en renta fija tienes la gestión de la duración y la gestión de la selección del crédito. Bien. Lo que pasa es que el consenso de mercado, que no suele acertar nunca, pero ahí está para que todos lo conozcamos, ya desde principios de año el principal mensaje ha sido duración, duración, duración. Bueno, esto es porque el mercado anticipaba que las bajadas de tipos iban a ser muchísimas y a principios del año pasado, cosa que no se produjo. Resulta que este año ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues que todas esas llamadas a la duración lo que han producido es rentabilidades negativas en las carteras de investment grade en el año, a día de hoy. Menos 0,6, menos 0,7, depende de dónde estés. Y esto, entre otras cosas, es porque hay muy poca prima de curva. Realmente la rentabilidad a medio, 3, 4 años en curva y la rentabilidad a 10 años, pues es que la diferencial es muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado? El crédito. Ha funcionado el crédito corporativo. ¿Por qué? Pues porque el mundo no se ha acabado. El 80, el 90% de las economías, tanto en Alemania, Italia, en España, son compañías de high yield. Lo son. O sea, las compañías más admiradas en España, MásMóvil, por ejemplo, no es que sea la más admirada, pero bueno, quiero decir que modelos de negocio muy exitosos y con un perfil de crecimiento, son compañías high yield que emiten bonos a unas rentabilidades pues, del orden de 5 veces más altas que el investment grade. O al menos eso estuvo en un momento, ahora ya no tanto. Lo que quiero decir es que el activo, o sea, apostar por las economías en Europa es apostar, sin lugar a dudas, por el mundo del high yield o de los préstamos líquidos. Este año estamos viendo rentabilidades en lo que llevamos de año del 4%, comparado con negativo investment grade. La duración del high yield es muy corta y en los leverage loans es 0, porque son a tipo flotante. Entonces, seguimos viendo valor en el crédito corporativo europeo, porque la calidad sigue igual de bien que el año pasado, hay dispersión, pero eso es bueno para la gestión activa, y las expectativas de rentabilidad son 7-8%. Venimos de 12% el año pasado, netos al inversor. Ojo, estamos hablando de renta fija dando un 12%, que ya lo quisiéramos en un año de renta variable, de desempeño, y este año de un dígito alto, no está mal. Entonces, en ese escenario que hablábamos de aterrizaje suave, de un poquito higher for longer, que el mundo no se acaba, bueno, pues desde el punto de vista de rentabilidades reales, creemos que el único, de los únicos, como la aldea de Asterix, sitios donde nos podemos resguardar, es en el crédito. Ese 7-8% sí te paga. Las rentabilidades a vencimiento del investment grade son un 3,9-3,8%, que con una inflación del 2 se hace un poquito exigua. Y no nos olvidemos que en los últimos 10 años el investment grade ha tenido 4 negativos, 4 de 10, que para un activo, una clase de activo que se considera segura, pues hombre, da para qué hablar. El mundo del high yield ha tenido un año negativo. Rentabilidad acumulada, índice bruto de investment grade europeo, 10% en 10 años. En 10 años un 10%, 1% anual, y eso es bruto de comisiones. El high yield te ha dado pues, un 50, un 60% o más. Entonces, en renta fija, sin lugar a dudas, apostaríamos por la parte flotante, que son los leverage loan, los fondos a tipo de instrumentos a tipo flotante, bonos, híbridos corporativos, deuda emergente también. No lo ha hecho muy bien en moneda local en lo que llevamos de año por la fortaleza del dólar, pero esto está a punto de cambiar. Entonces también debería ser uno de los beneficiados.
Pues muchísimas gracias por haberos mojado, por haber introducido parte de esa estrategia. Ha sido un verdadero placer. Gracias a los dos, Conrado Larroche de DPM, Manuel Mendivil de Arcano. Ha sido un lujo. Gracias. Feliz jornada en innovación. Gracias.